Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio y ahora nos encontramos en el capítulo 13-14 que decíamos nosotros son exigencias así un poco muy duras, ¿verdad?, que nos presenta el libro del Deuteronomio. Ahora nosotros, queridos amigos, vamos a mirar un poco, vamos a seguir leyendo porque es interesante volver a reconocer, volver a mirar. No estamos entrando en todos los detalles, evidentemente, de todo lo que esto puede significar, pero ahí en el capítulo 13 nosotros encontrábamos las prohibiciones, por ejemplo, de comer animales puros e impuros. Decíamos que esto no se refiere también simplemente por el aspecto de la salud. Muchas de las cosas era por el aspecto de la salud. Otro también por una cuestión más bien de la tradición, ¿verdad? O sea, por el hecho de, por ejemplo, el buitre, comer, el cuervo, todas esas cosas. Bueno, en fin, murciélago, ¿verdad? A pesar que en otros lugares esas cosas incluso algunos comían. Algunos hasta decían, guau, ¿verdad?, que el coronavirus surgió porque comían serpiente o murciélago. Bueno, en fin, enfermedades que pueden llevar. Yo no entro en ese tema, pero en fin, pero aquí también ellos se dan cuenta que hay ciertas cosas que sí se podían, otras cosas que no se podían. Pero ¿de dónde viene eso? Y eso viene de un aspecto también cultural, de un aspecto cultural. Es importante tenerlo en consideración. Pero hay otros elementos que nosotros insistimos y en el curso anterior, al concluir, estábamos diciendo, por ejemplo, el chancho, el cerdo. ¿Por qué no se debe comer el cerdo? No es tanto, ¿verdad? Porque el cerdo se come todo, ¿verdad? Es provechoso todo lo que encontramos ahí. Y entonces, ¿por qué ellos no, culturalmente, no lo aceptaban? Y es más bien, ¿verdad?, digamos entre comillas, por la actitud o las características, los modales, digamos así, en una forma morfismo de nuestro lenguaje,
el hecho de cómo es el chancho, decíamos, ¿verdad? Cómo es el cerdo, que nosotros también tenemos en nuestra expresión de trato curé, ¿te vio? ¿Qué quiere decir el trato curé? Trato curé quiere decir que uno no tiene palabra. Y entonces, esa es una forma que hay que detestar de Israel. No podemos tener un trato curé. Hoy entonces te digo algo y después hago cualquier cosa. Ese es el trato curé. Y yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? A un perrito vos le podés poner la comida, pero si vos le enseñás, le pones la comida y le decís, no, todavía no vas a comer, no. Entonces el perrito te mira y se queda y no va a comer o no va a tomar la leche hasta que vos le digas, bueno, toma, come o lo que sea. Entonces el perrito se acerca, come, toma lo que vos le pones, la comida, por ejemplo. Con el chancho no. Al chancho primero hablarle, decirle, bueno, te voy a poner la comidita, etcétera, pero cuando yo te diga vas a comer. Entonces le pones la comida, no, ahí quédate, espera, no. Con el chancho imposible, no podés hacer ningún trato, apenas la trato curé. Y entonces todas esas formas, ¿verdad? Esas características, es lo que después desde la observación, es como entonces la persona o la comunidad o la costumbre, el ethos, ¿verdad? Características propias, ¿verdad? De una nación, características propias, ¿verdad? De un grupo humano, comienza a reflexionar, comienza a mirar y entonces eso lo va aplicando y lo pone por escrito. Entonces son expresiones dentro del género literario. Entonces eso tenemos que estar muy atentos y tenemos que saber entonces cómo interpretarlo también, porque si no alguno lo toma al pie de la letra. O por ejemplo dice algunos pescados que no tienen aleta, que esto y aquello. Sin embargo, hay muchos pescados que nosotros comemos y que no tienen aletas, ¿verdad? Y entonces, ¿y eso cómo quedaría? Entonces no tenemos que comer. ¿Por qué dice la Biblia? Y vos te vas y ves que después se hacen grandes banquetes, ¿verdad? Con esa clase de animales. ¿Y qué significa eso? Y entonces tienen ciertas características en todo caso, características que en ese momento, dentro del contexto cultural de ese pueblo, de esa gente, lo consideraba de una o de otra manera. Pero tiene esas características. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. También con respecto, estamos en el capítulo 13 siempre, el capítulo 14 que viene más adelante, ¿verdad? Algunas cosas más exigentes. Hoy nos parece un poco extraño, decíamos con respecto a estos capítulos, que el tipo de alimento que se ingiere pueda tener algo que ver con la santidad, de un ser humano. Y de hecho, el Evangelio nos dice que Jesús declaró puros todos los alimentos, ¿viste? Jesús declara puro todos los alimentos, todo lo contrario, ¿verdad?, de lo que está diciendo aquí el Antiguo Testamento. El hecho, entonces, de que estos alimentos ahora son declarados puros, en común es encontrar en los pueblos de la antigüedad esta clase de tabúes. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Hay ciertos tabúes dentro de una cultura, dentro de ese ethos, ¿verdad?, que nosotros decimos, de esa cultura, que están relacionados con el área religiosa. Hay muchas de estas cosas, entonces, dentro de estas culturas que son tabúes y que están relacionados con el área más bien religiosa. El origen de estos tabúes es muy antiguo y sus fundamentos son muchas veces también muy oscuros. Algunas veces hay ciertas cosas que tampoco nosotros no sabemos del todo, ¿verdad? O sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué se llegó a eso? Porque esto pues entra dentro de una historia de la salvación, ¿entienden? Y la historia significa las tradiciones, lo que nosotros vamos viviendo, lo que nosotros vamos entendiendo en nuestra propia tradición, ¿verdad? Y entonces después ellos lo ponían y lo marcaban dentro del aspecto religioso. Bueno, esto es con respecto, por ejemplo, a los alimentos. Pero hay también ciertos comportamientos con respecto, no simplemente a los alimentos, sino que a hechos, por ejemplo. Yo recuerdo un señor me decía, yo ahí salí de mi casa y al salir nomás, estuve caminando 10 pasos al salir de mi casa y justo ahí pasó un gato negro. Pasó ahí delante de mí un gato negro. Y tuve que volver a casa, dice, porque no podía yo continuar y ese día irme afuera porque algo me iba a pasar. Entonces un tabú. Entonces algo, ¿verdad? Pasó el gato negro. Entonces, ¿viste? Entonces relaciona con algo. Y estas son cuestiones, ¿verdad?,
dentro de una cultura, ¿verdad?, que van sucediendo. Y así nosotros tenemos miles de cosas, ¿verdad? Uno que se va, no sé, y pasó debajo de una escalera. Pasó debajo de una escalera. Y entonces, ese ya te trae yeta, te trae esto, te trae aquello, te trae. Y algunas veces sin querer justamente sucede algo y entonces, claro, porque ayer pasé debajo de una escalera, hoy pasé debajo de una escalera, la semana pasada luego yo pasé debajo de una escalera, ¿entendiste? Entonces, como que le aplicamos. Entonces son tabúes que dentro de las culturas, pero que son antiquísimas, ¿verdad? Entonces nos trae y son aplicados. Son aplicados también aquí, evidentemente, porque estamos dentro de una historia de salvación, historia de un pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Entre 2006 y 2018 se llevaron a cabo estos minuciosos trabajos. El Pórtico de la Gloria recuperaba su policromado y con él la capacidad de transportar al espectador al esplendor del románico en pleno siglo XII. La obra, precursora también del gótico, está cuajada de detalles, algunos difícilmente visibles si se contempla desde abajo. Gracias a la técnica del megapíxel y a 2.700 fotografías, ningún centímetro queda oculto. Da la sensación de que casi se puede tocar esta Biblia en piedra que recibe al peregrino a su llegada a la Catedral de Santiago de Compostela. Esta app complementa los trabajos de restauración. La Fundación Barrié, responsable tanto de la aplicación como de las tareas de conservación del pórtico, pretende concienciar con esta herramienta de la importancia de preservar el patrimonio heredado, para que así otras generaciones lo disfruten en el futuro con sus propios ojos. Tan detallada es la aplicación que hasta en ella se puede escuchar la música de los 21 instrumentos que portan los personajes bíblicos tallados en este monumental bajorrelieve. Se han reconstruido en 3D. Arte medieval y tecnología de vanguardia van de la mano en esta iniciativa que permite apreciar como el primer día este tesoro artístico de la humanidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Seguimos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos encontramos en nuestra reflexión del Antiguo Testamento sobre estos capítulos muy interesantes, ahora del capítulo 13 y 14, algunas prohibiciones, ¿verdad? Entonces decíamos que es común encontrar en los pueblos de la antigüedad esta clase de tabúes relacionados siempre con el área de la religión, con el área de lo religioso. El origen de estos tabúes es muy antiguo y sus fundamentos son muchas veces muy oscuros también. Pueden haber influido motivos, por ejemplo, higiénicos que nosotros decíamos, motivos higiénicos de ciertos animales, la cuestión de la higiene. Incluso también nosotros decíamos el chatocuré, pero también nosotros sabemos que el chancho, ¿verdad?, que es un puerco, tiene también luego ese nombre, se le llama, creo que es uno de los animales que más nombre recibe, se le llama puerco, chancho. Bueno, y después también por una aversión natural, ¿verdad?, que tenemos nosotros, o sea, el hombre tiene también cierta aversión, no sé, el cuervo, el buitre, no sé, son ciertas situaciones que ñandemo yeguaru, pero estas son situaciones muy naturales. Bueno, que hacen parte, ¿verdad?, de nuestra historia, hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra tradición. Pero en el caso, ¿verdad?, de la religión de Israel, influyó también el motivo de la reacción contra usos y prácticas cananeas. Bueno, aquí sí que entramos en otro detalle que es muy interesante. ¿Por qué decimos contra usos y prácticas que se hacían con estos animales con respecto a la religión cananea? Es decir, ellos utilizaban ciertos animales para sus prácticas religiosas, como holocaustos, etc. Entonces, si ellos, no sé, estaban ofreciendo como holocausto un animal, entonces ¿cómo nosotros vamos a comer ese animal que esa religión está ofreciendo nada más y nada menos que a sus dioses? Es decir, que nosotros comemos esos animales que ellos ofrecen a sus dioses. Estamos pecando, esto es abominable. Se dan cuenta que entonces estamos entrando también en el aspecto religioso del sentido de la vida. Por eso es que tenemos que entender, cuando hablamos de tabúes, tenemos que entender que todo lo que se refiere, ¿verdad?, a nosotros, a nuestro compartir la vida, a nuestro aspecto de la tradición, de nuestro relacionamiento, porque estamos mirando la relación del hombre con Dios, tenemos que entender muy bien su significado, ¿verdad? Y en este caso, el significado de cada una de estas cosas hace que después tenga también su influencia sobre el grupo, sobre la comunidad. Y bueno, estos aspectos tenemos que mirarlo muy bien. Entonces, estas eran prácticas o se utilizaban en las prácticas cananeas, ante los cuales Israel quería subrayar su vocación de especial alianza con el Señor. Si nosotros hicimos una especial alianza con el Señor, ¿cómo nosotros podemos repetir o hacer o utilizar de estas cosas que los pueblos o las manifestaciones religiosas que ellos utilizan? Nosotros hemos dicho que no podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar eso? Entonces, un ejemplo de esto parece ser en el 14:21, cuando dice, este aspecto es muy interesante, ¿verdad? En el capítulo 14:21, no harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Esto lo encontramos también el trasfondo cananeo y que es confirmado también por un texto encontrado en Ugarit. Entonces, estas son cuestiones, ¿verdad?, que se copian, se van transmitiendo de otras culturas. Y entonces, como estos otros pueblos hacían así, decían así, mejor dicho, ellos no hacían, no podés cocer un cabrito en la leche de la madre. O ciertos otros tabúes que se iban a pasar, el mango, no podés absolutamente tomar con la leche o lo que sea, la leche y el mango. Seguramente que hubo situaciones muy concretas, ¿verdad?, de enfermedades, no sé, que te hacían muy mal, que esto, que aquello. Pero hoy en día vos te van a algunos lugares y te preparan leche con mango, jugo de mango con leche, ¿entiendes? Entonces, son situaciones que nos llaman la atención, ¿verdad? Pero que vienen de ciertas costumbres también. Tenemos que entender estas cosas, ¿verdad?
Porque la Biblia se escribe dentro de una historia. Y una historia de acuerdo a lo que uno va viendo, de acuerdo a lo que uno va transmitiendo también. Y entonces, ¿y qué se pone por escrito? Y se pone escrito lo que en ese momento es una creencia y cómo se está utilizando esa creencia a favor siempre de la comunidad. Porque si yo te digo, no tomes mango con leche, no es porque te estoy queriendo dejar sin esa posibilidad de tomar un rico jugo, ¿verdad? No es eso, sino que al revés. Te quiero prevenir y te quiero decir, atención, que eso te puede hacer mal, ¿verdad? O sea, siempre está en función de la comunidad, pero en una función específica, ¿verdad? En una función buena. Eso es lo que entonces nos está queriendo transmitir. Ahora, para cerrar este primer bloque de lo que significa el capítulo 12, 13 y 14 en el discurso de Moisés sobre la ley deuteronomista, entonces recordemos que el Deuteronomio, aquí en este libro, encontramos en esta primera parte del capítulo ordenaciones que se refieren a las fiestas ahora especiales en honor del Señor. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las chozas. Es lo que vendrá a continuación. Por eso nosotros hablábamos del aspecto cúltico. Es lo primero que Moisés pone en su discurso, comenzando con el único santuario, y verdad, después todo lo que se refiere a la idolatría, de la que ellos están totalmente influenciados, ¿verdad? Por la cuestión de que nosotros, y tocados, nosotros fuimos al exilio por culpa de la división, ¿verdad? Y después entonces con respecto a estos otros elementos que también nos pueden llevar, ¿verdad?, a la idolatría. Ahora, el antiguo calendario de las fiestas de peregrinación que debía celebrarse cada año es aquí adaptado a las nuevas circunstancias. Se dan cuenta que aquí también hay una adaptación a las nuevas circunstancias, porque hay una centralización del lugar de culto. La ley que se refiere en conjunto a las tres fiestas viene al final de todo en el pasaje 16, del 16 al 17. Allí se indica que para celebrarlas los israelitas deben presentarse en el lugar elegido por el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Antiguo Testamento, sobre el libro del Deuteronomio. Queremos ahora en este momento entrar en otro de los capítulos muy interesantes, ¿verdad? A continuación, porque también decíamos, ¿verdad? Al final, que lo que viene a continuación sobre el antiguo calendario. Viste que esto también va cambiando de a poquito, de acuerdo a las necesidades de la comunidad. El
propio calendario de las fiestas, de las solemnidades que ellos tenían. Entonces el calendario de las fiestas de peregrinación que debían celebrarse cada año, aquí es adaptado a las nuevas circunstancias de la centralización del lugar del culto, porque está diciendo que Jerusalén es entonces ahora el lugar donde vamos a encontrarnos. Jerusalén es el lugar que Dios mismo había elegido para manifestarse. Por lo tanto, tenemos que adaptar, ya no en diversos lugares, en los altos, en las montañas, bajo los árboles, etcétera, etcétera, lugares frondosos, ¿verdad? Sino que todo nosotros lo haremos como una centralización, un lugar único, santuario único, capítulo 12 del Deuteronomio. No podemos nosotros entonces ir de aquí para allá, porque eso lo único que hace es que cada uno le sirva a su propio Dios, en síntesis, ¿verdad? Vaya detrás de sus propios dioses. Nosotros lo que queremos es aquí centrarnos en lo elemental, en lo fundamental, que tiene que ser dirigido y manejado desde un elemento central que nos ayude a vivir la unidad, porque esto es lo esencial y fundamental que nosotros queremos entonces aquí. Vamos a mirar del capítulo 16, que va del 18, capítulo 16, 18, hasta el capítulo 18, 22. Y aquí nos va a dar, o vamos a leer, vamos a encontrar algunas leyes sobre las autoridades. Leyes sobre las autoridades. Es un Moisés entonces que nos va a hablar y nos va a decir, bueno, si queremos nosotros hacer bien las cosas, ya ¿quién es el que se va adelante? El líder, ¿verdad? El que dirige, el que conduce. Esta sección forma el segundo bloque del Código Deuteronómico y se ocupa, con excepción de un breve paréntesis, tenemos un breve paréntesis del 16:21 al 17:1, de las principales autoridades que rigen la vida de Israel: el juez, el rey, el sacerdote y el profeta. Entonces tenemos 4, el juez, el rey, el sacerdote y el profeta. Estos 4 que están aquí, ¿verdad?, que ocupan, son autoridades a quienes el pueblo debe obedecer, debe escuchar. Son nuestros líderes, juez, rey, sacerdote y profeta. Aquí en el Deuteronomio se esboza entonces una constitución para Israel. Aquí hay una constitución, en síntesis. Creo que en varias oportunidades nosotros ya hemos hablado también, ¿verdad? Después de una experiencia que ellos han sufrido, que ellos tuvieron, que fueron muy golpeados estando exiliados en Babilonia, ellos comienzan a pensar y a decir, tenemos que comenzar a pensar y tenemos que comenzar a organizarnos. Y en esta organización ellos descubren y ellos ven que es importante, había sido tener algo como una constitución, esa constitución para Israel, en la que se asigna a las autoridades un lugar y una función determinadas. Entonces, estas autoridades a las que se les asigna un lugar y una función determinadas. En el párrafo 16, 18, 20 se trata de la institución de jueces y escribas. Se trata entonces de la institución de jueces y escribas. Estamos en el 16, 18. Vamos a mirar un poco lo que nos dice 16, 18. Dice de la siguiente manera: en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y escribas que dicten sentencias justas en favor del pueblo. Entonces, es la organización. Estamos después de una debacle, estamos después de una situación donde no había autoridad, en síntesis. No había autoridad. Cada uno hacía lo que quería. Incluso si nosotros leemos, pero más adelante lo haremos, en el libro de los jueces. Fíjense nomás, incluso podemos leer un poco, ¿verdad? Apenas termina el Deuteronomio, comienzan los libros históricos. Y en los libros históricos se nos presentan, en el libro de los jueces, por ejemplo, si nosotros leemos el capítulo 17, comienza con el capítulo 17, versículo 6 en este caso, dice lo siguiente, después de comentarte del santuario y el ídolo, idolatría, ídolo de Mica,
ídolo de Mica. Al final concluye diciendo, en aquel tiempo, dice, versículo 6, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Este libro, Los Jueces, después lo vamos a estudiar, nos va preparando hacia la monarquía. Después vendrá la monarquía, ¿verdad? Pero ahora ya nos está preparando. ¿Y qué te está diciendo? En ese tiempo no había rey, ¿viste? En ese tiempo no había rey. Y entonces cada uno hacía lo que quería. Y Coñacana dice, bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque más adelante, entonces, en esa reflexión vamos a decir, y bueno, ¿y qué es lo que está faltando? Aquí lo que nos está faltando es un tendotá. Nos está faltando la monarquía. Incluso después el libro de Samuel, ¿verdad? Como te dice, el libro de Samuel dice, aquí ya nadie nos está rigiendo, cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces, por favor, Señor, danos un rey. A Samuel le dice, danos un rey que nos dirija, que nos pueda gobernar. Bueno, cuando estamos hablando aquí en el libro del Deuteronomio sobre los jueces, dice, en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te dé para tus tribus, pondrás jueces y escribas que dicten sentencias justas en favor del pueblo. Alguien tiene que estar al frente. Quisiera volver a ese libro de los jueces, porque en el 18.1 de nuevo te vuelve a aparecer lo mismo. El siguiente capítulo te vuelve a subrayar el aspecto de que se necesita un líder. Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y por aquel entonces la tribu de Dan buscaba un territorio y comienza ahí la historia. Pero te puso como introducción, en aquel tiempo, porque después va a venir una terrible situación, ¿verdad? Una terrible situación. Pero te puso como premisa, en aquel tiempo no había rey en Israel. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque ahora te va a contar una historia que parecería que no tiene nada que ver con eso. No, te quiso decir que lo que va a venir, esta historia que viene a continuación, sucedía esto porque no había un rey. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente
en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría
unirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos mirando también al hablar sobre los jueces, como aparece. Esto es como un pequeño paréntesis, decíamos aquí que aparece, del capítulo 16 sobre todo. Un pequeño paréntesis que nos habla sobre la autoridad. El capítulo que dice justamente, se dan normas fundamentales para la administración de la justicia en este caso. No torcerás el derecho, le dice. No harás acepción de personas. No aceptarás soborno. Vamos a leer un poco más entonces. Justamente en el 19 dice, no tergiversarás el derecho. No harás acepción de personas ni te dejarás sobornar. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tu deber es buscar la justicia, solo la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces es una reflexión concreta sobre la vida del derecho, sobre la vida del pueblo, sobre la vida entonces en el relacionamiento. No se olviden que nuestro capítulo general se refiere a la relación del hombre con Dios. Hasta ahora estamos entonces en estos capítulos o en esta sección, digamos que es mejor así llamarlo, ¿verdad? En cuanto a la relación del hombre con Dios. ¿Cómo entonces yo me voy a relacionar con Dios? Y bueno, buscando la justicia, lo primero entonces. Entonces se dan cuenta que aquí la justicia no es que yo solamente me estoy relacionando el hombre con el hombre. Te doy justicia a vos. No. Porque la misma característica y la definición de Dios, ustedes saben en la Biblia cómo se te presenta. ¿Quién es Dios? Dios es justo, Dios es justicia, Dios es 100% justicia. Eso es lo que quiere decir. Solamente hay un elemento más que está por encima de la justicia. Más que la justicia no hay otra cosa, ¿verdad? Y entonces es la misericordia. Pero ¿en qué sentido aparece la misericordia así medio de costado y medio chanfleado? La misericordia entra en acción cuando nosotros fuimos injustos con los demás, cuando nosotros no hicimos bien nuestro papel porque fuimos injustos, fuimos corruptos, fuimos unos bandidos. Y entonces ahí aparece la misericordia. Ahí aparece la misericordia. ¿Y en qué consiste entonces la misericordia? La misericordia tiene una función específica y atención, y esto es muy importante que sepamos. No es que siempre tenemos que estar en ese de hablar de la misericordia simplemente, no. Nosotros tendríamos que hablar siempre de la justicia, porque la justicia es lo básico y lo elemental y lo que define a Dios. Nosotros tenemos que hablar de la justicia. Pero como la justicia se vuelve hasta diríamos intransigente, ¿verdad?
pero por su misma definición, no porque Dios sea intransigente, no, sino que porque la justicia lo que te está queriendo exigir y te está diciendo es que la justicia se tiene que vivir así como es la cosa. No podés engañar. Eso es lo que te está queriendo decir la justicia. Entonces, ¿y si yo engañé? ¿Y si yo pequé? ¿Y si yo fui injusto? ¿Si yo hice malas cosas? Ahí entonces Dios saca debajo, de entre las mangas, saca entonces la otra carta, el as de espada. Y te dice, aquí mi hijo, te doy la misericordia, que está por encima de todos. El as de espada. Te dio esa posibilidad. ¿Pero para qué entonces sirve la misericordia? Justamente te da la posibilidad y te dice, mi hijo, ¿sabes qué? Te doy otra posibilidad para que vuelvas a esforzarte, a luchar y puedas vivir la justicia. Para que vuelvas a la justicia. Te doy una posibilidad para que seas justo. Yo fui corrupto, yo hice un desastre, yo fui un puerco, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Pecaste, en síntesis. Te arrepentiste y el Señor entonces te dice, bueno, mi hijo, saca entonces el as de espada y te presenta. ¿Cómo se llama? Misericordia. Esa misericordia es para que vos reflexiones, te des cuenta, sientas el perdón, el amor de Dios y te dice, bueno, mi hijo, te doy otra posibilidad. Te doy otra posibilidad para que puedas cambiar verdaderamente. ¿Y hacia dónde vamos a cambiar? Vamos a cambiar hacia la justicia. Es decir, vamos a procurar desde ahora hacer bien las cosas. Y para eso te doy esta posibilidad de la justicia. Bueno, eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Y te dice concretamente, por favor, no tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas. Esto es como para leer hoy, ¿verdad? Esto hace de 2500 años. Imagínate, por 2500 años que la escuela deuteronomista escribió esto. Y nosotros después de 2500 años, entonces estamos viviendo peor o no sé cómo, o igual, ¿verdad? De ciertas injusticias. Primero, luego, tergiversar el derecho. Eso ni hablar aquí entre nosotros, ni hablar entre nosotros. No hace falta luego ya ni reflexionar. Y bueno, Señor, tenés razón. Por favor, que nadie luego me diga y venga, no, que esto, que aquello que nosotros procuramos, somos, no. Porque tú sí te iñan de yaputa. Ni la ñan de yapuse te iñan de yarare non debe. A mí me puede engañar a cualquiera. O por los medios de comunicación puede decir cualquier cosa. Justamente estás tergiversando. Estás dando la vuelta ahí. Mi yurupe galletas ahí la gente lleva. Boyeré, hueve. Entonces, y nunca verdaderamente afronta el problema. Si nosotros no asumimos, recuérdense lo que decía Ireneo de León, si uno no asume su situación, si uno no asume su enfermedad, entonces nunca va a poder convertirse, porque nos creemos que estamos bien. No, yo padre, hice todo bien, padre, yo estoy en lo mejor. Anilan de yapute. A mí me podés querer engañar y yo no te voy a decir nada, ¿verdad? Porque tampoco no tengo la varita mágica, ¿verdad? Para cambiarte, ¿verdad? Pero Dios sí. Con Dios tenemos que ponernos y confrontarnos. Y entonces, ¿por qué te parece que el autor sagrado te dice no tergiversarás el derecho? Mira después lo que te dice, no harás acepción de personas. Y mira que esto, yo no estoy hablando simplemente así de las instituciones del Estado o las instituciones de un país o las instituciones religiosas, etcétera, etcétera. Esto de acepción de personas o tergiversarás el derecho. Yo hablo en un relacionamiento porque estamos hablando del aspecto ahora de las relaciones del hombre con Dios. Estas son las relaciones del hombre con Dios. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? A través de nuestro hermano. Por eso que esta segunda parte es la ley, ¿verdad? Que viene como un segundo elemento para nuestra relación con Dios. La ley que viene son las autoridades. Para que exista una buena relación del hombre con Dios necesitamos de instituciones. ¿Y quiénes van a estar al frente de las instituciones? Ñandeta mantenido. Alguien de nosotros tiene que estar. Y entonces, por favor, te dice aquí el encargado del libro del Deuteronomio, no tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar. No hablé mucho del soborno, pero sabemos que es también el pan nuestro de cada día.
Entonces, queridos amigos, vamos a ponernos delante de Dios este día ñeñezua peña de yara en donde ya calcula mi allá este tema y oremos este día de yara. Queremos verdaderamente hacer un camino de santidad, un camino de felicidad, un camino donde podamos levantar a nuestra comunidad. Les dejo ahora la bendición, ¿verdad?, del Señor, con esta fuerza del Espíritu que nos tiene que hacer vivir auténticamente nuestra fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.